la educación como fenómeno social. Históricamente, la educación ha tenido dos sentidos. Por un lado, está uno que proviene de la palabra educaré, que significa criar o alimentar. Y por otro lado, aquel que proviene de la palabra exducere, que más bien significa sacar o conducir de adentro hacia afuera. Gracias a estas dos acepciones, en la actualidad se tienen dos ideas o dos conceptos de lo que la educación es o de lo que en sí esta significa o se define como tal. Por un lado, gracias a la idea de que la educación es un proceso de alimentación, se dice entonces que la educación es aquel proceso en el que se alimenta al ser espiritual y al ser biológico que todo ser humano posee. Así como también se define la educación como aquel proceso de encauzamiento, de conducción o, como todos sabemos, de movilidad social. Y después que estas dos posiciones que definen a la educación pueden concretarse de dos formas. Por un lado está la heteroeducación, en donde existe una influencia externa al sujeto de educación. Es evidente, por ejemplo, en el aula de clases, en donde está el profesor y el grupo de estudiantes, en donde el profesor es el que ejerce la fuerza o quien asigna las tareas o quien programa las asignaturas y la forma en la que la van a estudiar, y el estudiante simplemente de una u otra forma acata aquellos requerimientos que exija el docente. Por otro lado está la autoeducación, en donde la influencia va a ser más bien interna, motivada más bien por los intereses del estudiante. En ese sentido, la educación debe ofrecer a sus estudiantes o a aquellos que estén siguiendo un proceso herencia cultural de aquella sociedad que los rodea. Deben transformarlos en actores de aquella sociedad o de aquella civilización de la cual hacen parte, y por tanto deben empujarlos o conducirlos a convertirlos en creadores y autores dentro de su mismo contexto, para que no resulten seres pasivos, puesto que de esta forma será difícil que logre poder satisfacer las necesidades que la sociedad necesita de él, así como se verá casi imposible el avance que pueda proponerle a la sociedad. Siguiendo el punto de vista o la perspectiva de que la educación es un proceso, se dice entonces que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario un intermediario entre el sujeto y objeto del conocimiento. En este caso sería el docente o el profesor, puesto que su guía y su ayuda permiten que el avance que pueda obtener un estudiante dentro del plan de estudios sea mucho más efectivo, o sea más significativo en comparación con aquellos aprendizajes que se desarrollan de forma espontánea, que por supuesto que es posible, pero es innegable que la ayuda del docente facilita mucho el proceso. Siendo así entonces, las funciones de la educación, la de instruir, la de poder formar espacios para que se desarrolle el aspecto social del estudiante, es decir, socializar. Ahora, para que la acción educativa sea posible, se necesita de dos elementos. Por un lado está la educabilidad y por el otro lado la educatividad. Se entiende por educabilidad a aquella capacidad de poder ser influenciados o influidos. Este elemento es el que hace parte o lo ejercen los estudiantes o el sujeto de educación. Ahora, por educatividad se entiende a aquella capacidad de poder influir, que sería lo contrario a la educabilidad, y que la vendría a ejercer por tanto el docente. Muy bien, y para el cierre se entiende entonces que la educación es aquel proceso en donde forma y desarrolla al sujeto con el fin de poder integrarlo o insertarlo, hacerlo parte de la sociedad, convirtiéndolo en un ser útil y que sea capaz de aportar cosas nuevas y que permitan resolver problemas en cuestión de las dificultades que tenga dentro de su contexto. Así como también es válido recordar que el ser humano, como ser social que es, se hace o se rehace en función o en la medida en que es educado.